Bueno, entonces esta semana vamos a trabajar la semana número 3 del módulo 2. Recuerden por favor que debemos ingresar a través del módulo que se llama Optativa de Excel 2. La tarea tiene un nombre de funciones lógicas. Entonces vamos a abrir allí esa tarea número 3 y allí van a encontrar pues, la grabación de la clase, que aún no la he subido porque la estamos trabajando hasta ahora, y van a encontrar la guía de aprendizaje para esta semana y el botón color azul que dice responder tarea. Bueno, la guía pues contiene este ejercicio que les voy a mostrar ahora en pantalla, donde vamos a reforzar todos los temas que hemos visto durante el módulo 1 y 2. Como son operaciones como la suma, cuando vamos a hallar totales, fórmulas de máximo, de mínimo, de promedio. Vamos a reforzar la parte de la diagramación o representación de información a través de diagramas y pues la transcripción de información y manejo de celdas. Esta guía pues decidí organizarla de esta manera, teniendo en cuenta que la próxima semana finalizamos el módulo número 2 y ustedes pues, deberán presentar la evaluación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de 8 días no vamos a tener encuentro virtual porque se les da el espacio para que ustedes presenten la evaluación a partir de las 4:30 de la tarde. Entonces, la evaluación pues va a estar activada en plataforma a partir de esa hora, que es el espacio que tenemos de clase, y va a estar habilitada durante 8 días más. Es decir, que si contamos a partir de hoy, la evaluación se cerraría o finalizaría de hoy en 15 días, que nuevamente nos volvemos a encontrar en espacio virtual. Entonces, por favor, yo de igual manera el próximo lunes les recordaré que ya está habilitada la evaluación para que ustedes lo tengan presente y vayan cumpliendo con los compromisos en el tiempo prudente para que no me atrasen el cargo de las notas. Bueno, entonces esta información que ustedes tienen aquí la van a encontrar en la guía de aprendizaje. Aquí ya yo se las estoy compartiendo en el libro de cálculo, por lo que pues por cuestión de tiempo para no extender la clase más de lo normal. Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo que yo ya tengo acá, que es pasar la información. Esto que está aquí, que dice total de encuestados, toda esta información que está en mayúscula, ustedes la van a encontrar en la guía, que esos son los puntos que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a agregar un ítem que se llama número, aspecto evaluado, nivel. Aquí tengamos en cuenta algo. Este título, que está en la parte de arriba, está combinado entre la columna A y la columna F. Entonces ya saben que eso lo trabajamos con combinar y centrar. Aquí le pueden agregar negrita, pueden agregar el título de fuente que ustedes quieran, el tamaño que quieran. Y recuerden siempre hacer el trazado de las líneas, de las tablas. Aquí en la segunda fila vamos a observar lo siguiente. Aquí donde dice nivel de afectación, ese texto solamente va a estar combinado entre la columna C y la columna D. Nivel de afectación. Observen que aquí no hay combinación y en estas tampoco. Entonces, solo en nivel de afectación vamos a combinar columna C y columna D, aunque la combinamos con la misma herramienta de combinar y centrar. Aquí yo le apliqué un color, si ustedes desean hacerlo también lo pueden hacer. Ahora, ¿qué hacemos con columna A y B? Simplemente combinamos y centramos, pero observen que esas columnas van a quedar vacías. Con E y F también combinamos y centramos, pero van a quedar vacías, es decir, no tienen información. Ni E ni F. E2 ni F2 contienen información. Hay alguien que me escribe que no me están escuchando bien. ¿Los demás me pueden confirmar, por favor? Se escucha muy bajito, profe. Alguien que me confirme, por favor. No. ¿Me confirman si pueden oírme bien? Sí, señora.
Bueno, ya alguien me confirma. No sé de pronto si sea el dispositivo donde esté conectado, conectada la chica que no me escucha, si de repente sea falla de su dispositivo, porque alguien me confirma que sí puede oírme. Entonces, revise por favor la parte del audio al dispositivo o súbale un poquito más el volumen si de pronto lo está haciendo desde el celular. Bueno, entonces, transcribimos la información como ustedes lo ven aquí. Vamos ahora sí a empezar a trabajar. Aquí ustedes le pueden dar a la tabla el aspecto que quieran. Entonces ustedes miran si trabajan las herramientas de ajuste de texto, que ya las habíamos visto en un momento. Entonces seleccionan y ajustan texto. Si quieren centrar la información lo pueden hacer. O sea, cada quien le va a dar un diseño, un estilo propio a la tabla. Bueno, empezando el ejercicio, pues digamos son algunos ítems de bioseguridad que están escritos allí. Son solamente 6. De esos ítems, hay algunos que se cumplen, otros que no. Esta información fue tomada de una encuesta que se realizó. Entonces, por ejemplo, en el primer aspecto que se evalúa es el uso del tapabocas en espacio abierto. 40 personas de que no lo cumplen. Entonces, vamos a mirar, que eso nos lo pide la guía, cuál fue el total de encuestados. Entonces, esto como punto de referencia. Entonces, esta información que está aquí fue tomada de una encuesta que se realizó a través de la indagación de estos 6 aspectos que están aquí en la columna B. Revisemos el total de encuestados. ¿Cuál es? Entonces, igual, recuerden que tenemos 2 fórmulas para sumar. Ustedes pueden escoger la que ustedes quieran. Pueden tomar la que ustedes quieran. Profesora, no se le escucha. Voy a sumar, dice total de encuestados. Entonces voy a sumar cuántas personas fueron encuestadas en la primera pregunta o cuántas, digamos, participaron. Entonces tomamos donde está el número 40 y le vamos a sumar el 60. Lo podemos hacer de esta manera. El resultado sería 100. Revisamos nuevamente. Recuerden que lo primero que debemos agregar es el signo igual. Entonces sumamos. Se le escucha muy bajito, profesora. Y los que no cumplieron. Hay alguien que me habla, pero la verdad no le escucho bien. O sea, no escucho. Profe, es que creo, disculpe, es que creo que a veces se va el audio y se escucha pasito y a veces un poco, o sea, se va. Y mis otros compañeros también. Como dificultades es como de señal, porque si si fuera de sonido nos causaría eco, pero creo que ese no es el problema, sino es como distorsión de la señal. Sí, señora. Bueno, voy a desconectar porque es que yo utilizo 2 dispositivos para la clase. Voy a desconectarme de uno y voy a intentar trabajar con el otro. A ver si nos va mejor. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, ahora sí se te escucha mejor. Bueno, entonces aquí pues vamos a trabajar sobre el total de los encuestados. Aquí podemos aplicar colores si quieren, como para diferenciar la información. Y vamos a totalizar
las personas que fueron encuestadas. Si observamos en la tabla, pues todos nos van a sumar 100 porque fueron 100 las personas que participaron de la encuesta. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es recordar o repasar la fórmula de la suma. Entonces, aquí nos da un total de 100 encuestados en cada una de los 6 ítems que se evaluaron. Entonces, con esto, pues no hay ninguna dificultad, creo, porque la fórmula de la suma, pues la trabajamos en el módulo 1 y de hecho creo que ya todos la manejan. Bueno, entonces ya tenemos el total de encuestados, sabemos o podemos referir que son 100. Ahora vamos a repasar la función de máximo, que era la utilizábamos para hallar un valor mayor dentro de un rango de datos. Entonces, aquí, cantidad máxima de personas que cumplieron la norma, o sea, la cantidad de personas que tenemos aquí que dijeron que sí cumplían las normas, pero miremos cuál fue la cantidad mayor, que eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, cuando vamos a hablar o a trabajar con valores máximos, llamamos la función max, MAX. Abrimos. Este es importante que lo tengamos presente porque la próxima semana ustedes pues van a darle cumplimiento a la evaluación y esto es lo que vamos a evaluar. La aplicación correcta de las fórmulas del máximo, las de mínimo, las funciones de la suma, las funciones de promedio, que son las que hemos alcanzado a trabajar. Entonces, aquí dentro del paréntesis va el rango inicial, que para este ejemplo sería donde está el 40, 2 puntos, y el rango final, que sería donde está el número 70, y cerramos. Al presionar Enter me dice que la cantidad máxima de personas que cumplieron alguna norma fue de 95. Si observamos en la columna nos damos cuenta que efectivamente el número mayor es 95. Vamos a mirar cuál fue el máximo de personas que, bueno, aquí voy a cambiarle un poco, máxima de personas cumpliendo o no. Voy a agregarle una partecita de texto que se me quedó. Entonces, cantidad máxima de personas que cumplen o no la norma. Entonces, los que sí cumplen y a un ladito vamos a revisar o a llamar la fórmula del máximo para mirar cuál es la cantidad máxima que no cumple la norma. Entonces, damos clic sobre el primer dato y sobre el último. Y presionamos la tecla Enter para mirar. Recuerden que cuando nosotros queremos ubicar el dato dentro de una celda de manera específica, vamos a utilizar estos dos tipos de alineaciones, que serían al centro, tanto por fila como por columna. Entonces aquí ya tenemos cantidad máxima de personas cumpliendo o no la norma. Voy a diferenciarla por colores para que no se me mezclen las respuestas. Aquí vamos a trabajar cantidad mínima de personas que cumplen la norma. La mínima, que cumplen o no la norma. Entonces, llamamos nuevamente la fórmula del mínimo, MIN, abrimos paréntesis, vamos al rango inicial, que es el 40, 2 puntos, y el rango final, que sería el número 70. Cerramos paréntesis y Enter. Entonces, el número o la cantidad mínima de personas que sí cumplieron la cierta norma sería de 10. Si miramos el mínimo de los que no cumplieron, entonces volvemos a repetir la fórmula. Igual min, abrimos paréntesis, el rango inicial, 2 puntos, y el rango final. Cerramos paréntesis. Y aquí tenemos un valor de 5. Entonces, 5 fueron las personas que no cumplieron, las mínimas, en un aspecto evaluado. Y en este caso, el número más pequeño fue de 10 personas, también en un aspecto evaluado. Trabajamos promedio, lo mismo que hemos venido trabajando en la clase anterior. Igual promedio, abrimos paréntesis, marcamos el primer ítem, 2 puntos y el último. Cerramos paréntesis. Entonces, en promedio, la cantidad de personas cumpliendo la norma es de 65. Vamos a ver los que no cumplen,
qué cantidad son. Entonces igual, promedio, abrimos paréntesis, damos clic sobre el primer ítem, 2 puntos, y el último dato me da 35. Entonces, en promedio tenemos 65 personas que cumplen a nivel general todas las normas y tenemos un total de 35 personas que no están cumpliendo la norma. Si la sumamos, nos debe dar un total de 100 porque son 100 las personas que se están evaluando. En este promedio sí puedo hacer la sumatoria de 65 y 35 porque tomé todos los datos para promediarlos, es decir, los datos se sumaron y luego se dividieron entre la cantidad de información que tenía. Aquí no podría sumar cantidad máxima que cumple y cantidad máxima que no cumple, no los podría sumar porque, o sea, hay que sumarlos como fila, porque si no me iría a dar más del 100 que fueron las personas que se encuestaron. Además, la esencia del máximo es buscar, digamos, el dato más grande dentro del rango. Entonces, ahí los tenemos. Bueno, vamos a revisar ahora. Aquí voy a agregar un color cualquiera para diferenciar. Por último, vamos a trabajar lo que son la parte de la diagramación o gráficos, donde vamos a representar de manera circular, o sea, vamos a trabajar un tipo de gráfico distinto al que ya habíamos trabajado, que eran las barras. Aquí lo vamos a hacer de manera circular porque el tipo de gráfica circular pues se presta o se ajusta de mejor forma a la representación de datos cuando se manejan encuestas. Entonces aquí vamos a hacer un gráfico por uso de tapabocas en espacio libre, uno por uso de tapabocas en espacio cerrado, uno por manejo de síntomas gripal, uno por automedicación, otro por aglomeración y otro por lavado de manos. Es decir, vamos a trabajar 6 gráficos dentro del mismo ejercicio. Entonces, y lo vamos a hacer de manera circular. Recordemos que debemos tomar solamente 2 ejes que son el aspecto evaluado y si cumplió o no se cumplió. Entonces vamos a representar esa información. Voy a seleccionar en este caso estas 2 columnas, aspecto evaluado y el cumplimiento. Después de seleccionarlas, aquí no hay problema porque estaban seguidas. Voy al menú insertar, voy a escoger el gráfico. Recuerden que vamos a trabajar con diagramas circulares. Nos vamos aquí a la opción de gráficos, pero circular. Podemos trabajar este tipo de gráfico. Recuerden que no todos los gráficos pues, nos sirven para interpretar la información de buena forma. Voy a escoger este. Voy a llevarlo un poco hacia abajo para organizarlo dentro de la hoja de mejor forma. Bueno, aquí está ya el gráfico. Están todos los ítems representados por colores. Ahí está el índice de cada color, pero quisiera complementar o argumentarle un poco más a la gráfica la información, porque ahí pues no tengo claridad qué porcentajes se manejaron. Entonces voy a aplicar alguno de los estilos de diseño que me aparecen disponibles. Recuerden que para que ustedes puedan trabajar los estilos deben tener el gráfico seleccionado. Si no lo seleccionamos, esas herramientas no estarán disponibles. Entonces le damos un clic, abrimos los estilos, vamos a irlos recorriendo. Por ejemplo, en este se ven los colores de mejor forma. Aquí ya en el siguiente gráfico pues me va dando el porcentaje. Si sumamos estos porcentajes me deben dar 100 porque fueron 100 las personas que se encuestaron.
Aquí en el tipo de gráfico siguiente, pues me da el ítem, toda la información o el ítem evaluado, es decir, toda la información. Aquí me muestra por porcentaje. Voy a dejarle. Voy a dejar esta en color negro de fondo. Aquí están los porcentajes encima de cada color y aquí están cada uno de los aspectos que se evaluaron. Este caso es el caso de cuando la persona respondió que se cumple con lo que se le estaba evaluando. Ahora, vamos también a trabajar hoy la parte de diseño rápido. En este diseño rápido, pues son varias opciones. En este caso, nos ofrece 7 para este gráfico, donde a través de cada uno de ellos, como observan allí, nos va a ir mostrando información diferente. O sea, nos la va mostrando de forma distinta. Es algo muy parecido a los estilos. Ustedes van a aplicar aquí el que mejor se ajuste al gusto de ustedes. Entonces aquí está. Están mejor vistos los colores. Por ejemplo, el 23% cumple con el manejo de síntomas gripales, con el proceso de manejo de síntomas gripales. El 3% usa tapabocas en espacio cerrado, el 10% dice que lo usa en espacio abierto y así sucesivamente, como ustedes pueden revisar. El 24% participa de aglomeraciones. Entonces, esto es lo que quería representar para hoy, referente pues a lo que corresponde a las gráficas, que la forma circular es la forma que más se ajusta cuando estamos trabajando con encuestas. Ahora, ¿qué más nos corresponde hacer? Vamos a trabajar ahora el tipo de gráfico, incluyendo el aspecto evaluado, incluyendo lo que no se cumple y hacemos una referencia o una similitud entre los dos gráficos. Entonces, aspecto evaluado, como debo pasar a la columna D, que es donde están los que no cumplen, debemos presionar la tecla Control, que es la tecla que está en la esquina inferior izquierda. Ya la habíamos revisado la clase pasada. Tecla Control está en la esquina izquierda inferior y selecciono la columna que está en color rojo, que es la que dice que no cumple. Teniendo ya las dos columnas seleccionadas, repetimos el proceso. Vamos por el menú Insertar. Vamos a las gráficas. Nuevamente escogemos una gráfica circular y nos damos cuenta que automáticamente ya la información pues aparece allí, pero hace falta aplicarle un estilo para que se vea de una forma más representativa. Ya saben que tenemos los estilos disponibles, los que me muestran el porcentaje, los que me muestran el ítem que se evaluó y todos los que voy recurriendo aquí. Voy a dejarle este. También aparte de los estilos, tenemos los diseños rápidos, que son los que me van agregando información. Ahí lo vamos recorriendo. Voy a dejarle este, que es el que me marca los porcentajes para cada caso. Aquí si quieren agregarle color de fondo. Aquí le puse un poco de color a este para que se pudiera ver porque sale en color blanco y como queda por fuera, o sea, el 2% no alcanza a entrar en este pequeño espacio del color azul, entonces por eso lo hacen afuera, pero como el texto está en blanco no se alcanza a visualizar por el fondo, pero ya le agregué un color más fuerte para que lo pudiéramos ver. Entonces aquí tenemos los dos tipos de gráficos distribuidos o seleccionados. En este caso el 43% fue mayoría. Dice uso de tapabocas en espacio cerrado, pero recordemos que este segundo gráfico es de lo que no cumplimos. Entonces, según la encuesta, el 43% no cumple con el uso del tapabocas en espacio cerrado. Entonces, aquí pues está toda esa representación de la información sobre lo que sí se cumple y lo que no se cumple. Si nosotros tomamos los dos gráficos
y, por ejemplo, sumáramos este uso de tapabocas en espacio cerrado, que aquí representaba el 3%, y el no uso del tapabocas en espacio cerrado, ahí me iría dando un solo gráfico consolidado. No los puedo unir porque recuerden que solamente me permite tomar 2 columnas para graficarlas. Entonces, por eso acá la información dentro de la tabla está clasificada así, lo que se cumple y lo que no se cumple. Recuerden que aquí la tenemos en cifras, es decir, cantidad de personas, y aquí ya la tenemos es en porcentaje. Todos estos porcentajes que están aquí, al sumarlos, me deben dar el 100% que representan 100 personas. Lo mismo aquí. Todos 24, 22, 23, todos estos porcentajes deben dar 100%, que son lo que me representan a las personas que fueron encuestadas. Entonces, ya terminaríamos con lo que es la representación en diagrama circular. Finalmente, aquí vienen una columna adicional que se llama sanciones económicas para infractores. Entonces, estos fueron unos valores que le agregué, no corresponden a la realidad, obviamente. Los agregué ¿para qué? Para que practicáramos o repasáramos la aplicación del formato moneda, porque representan dinero, son sanciones económicas, es decir, representa dinero. Seleccionamos, vamos a la sección número. Allí en número escogemos el formato moneda, lo vamos a dejar a 0 decimales. Recuerden que el símbolo debe ser el signo pesos, español, Colombia, y aceptamos. Entonces ya aquí me agrega los signos pesos y los puntos que me indican la separación de 1000. Aquí ya está. Ahora vamos a mirar o a representar los aspectos que se evaluaron, cuánto cuestan, pero en una gráfica. Entonces, selecciono el aspecto evaluado y voy a seleccionar aspecto evaluado, presionamos la tecla control y sanciones económicas para los infractores. Entonces, observen que estos dos datos que tengo acá no son producto o no son resultado de una encuesta. Por lo tanto, no los debo graficar en diagrama circular porque me va a dar en porcentaje, me va a decir que el 10%, que el 20% y sería un error. Aquí sí, porque yo necesito, por ejemplo, identificar que el 24% participó de aglomeraciones o que el 32%, o sea, la información aquí en este gráfico circular, observen que la estoy representando en porcentajes, porque las encuestas se tabulan así en porcentaje, el 10% de la población, el 30%, pero en este caso voy a revisar las multas o las sanciones económicas que tiene cada uno de estos aspectos, pero no la quiero ver en tablas, sino en un gráfico. Entonces, selecciono el aspecto evaluado y selecciono la columna de sanción económica. Vuelvo nuevamente al menú insertar, pero voy a escoger la gráfica de barras que ya la trabajamos la semana pasada. Aquí podemos trabajar de igual forma el gráfico. Voy a dejarlo ubicado por aquí a un ladito, donde pueda visualizar toda la información. Bueno, entonces observen que para este tipo de gráfico también le puedo agregar estilos. Voy a correrlo, arrastrarlo hacia la parte de abajo. Al darle clic, pues aparecen los estilos. Voy a ponerle este de fondo negro. Aparecen los valores que cuestan las multas y en la parte de abajo aparecen el tipo de infracción. Es decir, yo quiero mirar cuál es la infracción más costosa, es la aglomeración. ¿Y cuál es la que no, de pronto no tiene, o sea, que está en rango cero, que no tiene sanción económica? Sería la automedicación. En segundo puesto, el uso de tapabocas en espacio cerrado está ocupando también una cifra representativa. Entonces, esto sería la forma gráfica de representar las sanciones o multas con el tipo de infracción. Aquí yo voy a hacer un cambio para que ustedes observen algo. Por ejemplo, voy a poner aquí
que la automedicación cuesta 5 millones. Listo. Entonces ya el dato se cambió acá, me le agregó el formato moneda, el separador de 1000, pero quiero mirar qué sucedió en el gráfico. Vamos a actualizar. Observemos que hace un momento teníamos que la aglomeración era el más costoso. Ahora observen que como le agregué 5 millones de pesos a la automedicación, automáticamente la barra se elevó. ¿Por qué? Porque los datos los estamos tomando directamente de las celdas y ellos se actualizan solos. Entonces, si yo quiero de pronto hacer cambios acá, voy a ponerle este 1.200.000. Esto no lo van a hacer ustedes en la guía, es simplemente como para que la información nos quede como más precisa. O sea, mostrarles que si hay algún comportamiento, algún cambio en las cifras de la tabla, automáticamente los gráficos se modifican también. Entonces, observen aquí. Ya tenemos la automedicación, está en 5 millones. Manejo de síntomas gripales ya subió a 2 millones y algo. A un poco más de 2 millones. El lavado de manos sigue con una infracción baja. El uso de tapabocas en espacio abierto. Bueno, entonces miren que el comportamiento del gráfico se basa en las cifras que tengamos acá. Si bajamos, obviamente la gráfica baja. Y si de pronto aumentan, la gráfica va en aumento. Si de pronto aquí cambiáramos el porcentaje, también pasaría lo mismo. Por ejemplo, vamos a decir que el 100% de las personas utilizan tapabocas en espacio cerrado. Entonces, aquí sería 0. Y vamos a mirar qué sucedió con el gráfico. Observen. Mire, uso del tapabocas en espacio cerrado. Cumplen los 100. ¿Dónde está? Uso del tapabocas en espacio cerrado es este como naranja que está aquí. Me representa el 21% de todo ese 100%. Y si nos damos cuenta, pues es el más alto porque está 19, 18, 14. Si nos vamos al gráfico de no cumple, observen que el uso de tapabocas en espacios cerrados se representa con un color como rojo. Y ese colorcito rojo no está dentro de la gráfica. ¿Por qué desapareció? Miremoslo acá, porque está en 0. Si al menos le colocamos 1, 2, 10, 5, automáticamente la gráfica se modifica. Observemos que ya aquí lo incluyó. Esas 5 personas que están allá en la tabla me representan el 4% de ese 100% de esas 100 personas que fueron encuestadas. Entonces observen lo importante que es representar la información de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces, cuando sea por porcentaje o así sea por gráficas normales en barras dispersas o barras en 3D o cualquier otro tipo de barras, observen que el comportamiento de los datos va cambiando. Pero es muy importante cuando sean encuestas que las manejemos en diagramas circulares que son especiales para manejar porcentajes, como ustedes lo pudieron observar aquí en el ejercicio que hicimos. Entonces, ¿qué nos queda de tarea? Resolver la guía. Ya saben que la guía está en la semana 3, que se llama funciones lógicas. Aquí va a aparecer el enlace de la grabación una vez la finalice y el botón responder tarea. También les van a aparecer pues, la guía de aprendizaje para que ustedes trabajen esta semana. ¿Qué va a estar en la guía? Simplemente esta tabla y todos los puntos que vamos a desarrollar. Cuando ya terminen, la van a guardar en sus equipos y la van a subir a la plataforma. Recuerden, tarea número 3 del módulo 2. ¿Cuántas gráficas vamos a hacer? Vamos a hacer 3 gráficas. Una para cuando se cumple, una para cuando no se cumple y otra para que me represente las sanciones económicas. Aquí solo dice 2, porque está únicamente el punto que dice quiénes cumplen y quiénes no. Entonces serían ellos 2. Pero hace falta el punto, aquí no está incluido, pero en la guía sí está, graficar las sanciones económicas. Entonces, ¿qué sería esta gráfica que vemos aquí al final? Ustedes le pueden agregar los colores que quieran, el estilo que quieran, eso ya es personal. Si quieren hacer la gráfica en una hoja aparte, lo pueden hacer o la trabajan dentro de la misma hojita. Dudas, preguntas, sugerencias.
Les escucho ahora. Bueno, veo que ninguno pregunta. De todas maneras, si se les presentan dificultades en el proceso cuando estén trabajando el ejercicio, me pueden escribir, no hay ningún problema. Sí, Andrea, o sea, creería que de pronto, pues, como en este momento no están trabajando la actividad, de pronto, pues, las dudas no aparecen, pero cuando estén trabajando, si se les presenta de pronto alguna inquietud o algo que no pueden resolver solos, me pueden escribir que yo con gusto les voy a asesorar. Entonces, voy a finalizar ya la sesión de hoy para darle cumplimiento pues a la actividad que está programada en la institución para hoy 14. Y nos veremos entonces próxima en nueva sesión virtual dentro de 15 días. ¿Por qué dentro de 15 días? Porque dentro de 8 el espacio de la clase es para que ustedes presenten la evaluación, solo que pues se supone que la evaluación debieran presentarla solo en el espacio de la clase, que es 1 hora, pero pues sé que muchos de ustedes no tienen la oportunidad de pronto de conectarse, entonces por eso yo siempre la dejo habilitada 8 días para que ustedes la puedan resolver. Entonces, nuevamente nos volveríamos a conectar en sesión virtual dentro de 15 días. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir. Con gusto yo les atenderé. Tomo registro de la asistencia. Ana Milena, no tiene apellido. Por favor, me escribe por el WhatsApp para el registro. Andrea Omaña, Angélica Tarazona, Constanza Soto, Dari González, Johnny Navarro, María Fernanda Amaya. Shirley tampoco tiene apellido. Por favor, me escribe al WhatsApp. Yuri Tatiana Meneses y Fanny Janet López. Johnny acabó de ingresar, pues allí le voy a subir la grabación de la clase para que pueda documentarse en el momento en que